Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro culto virtual. Es un placer para nosotros verles, aunque sea a través de la pantalla. Queremos externarles que les hemos extrañado mucho y es para nosotros un gozo tenerlos cerca. Para nosotros es un gran honor y un gran placer invitarles a que puedan compartir el culto que algunos hermanos han preparado con mucho esmero durante toda la semana, de forma tal de que podamos adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorificar su santo nombre, ser edificados a través de su palabra y poder a través de los medios virtuales tener la comunión de los santos. Dios les bendiga y disfruten el culto del día de hoy. Buen día, hermanos queridos. En esta hermosa mañana queremos compartir una pequeña porción de las Escrituras con cada uno de ustedes. Y está en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo del 1 al 3. Dice así la Sagrada Escritura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así es, hermanos, aún en situaciones dolorosas y difíciles, Dios está con cada uno de nosotros. Él no nos abandona, Él es nuestra fortaleza. Aunque parezca que a nuestro alrededor todo se está derrumbando, Dios es nuestro amparo. Bendiciones. Amén. Tomaste
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes causa de su bravera, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu dignidad. Mi corazón cantará, juntos nos quiero conocer. Y del amor tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Moisés Romero y les mando un saludo y un abrazo muy grande a mis hermanos de la Iglesia Pez Mundial en Santo Domingo. Y quiero iniciar este momento de alabanza y adoración leyendo el Salmo 124, donde el Señor nos habla y nos recuerda que en Él tenemos el socorro eterno y Él es nuestra roca. Y dice así: a no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor, gracias por tu misericordia y por tu palabra. Gracias porque en ti tenemos el socorro eterno y tú eres nuestra roca. Queremos venir delante de ti, Señor, desde nuestros hogares, para bendecir tu nombre y adorarte, y unirnos a una voz, Señor, en diferentes lugares, en adoración a ti, Señor, porque la gracia se reflejó en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por salvarnos y gracias por perdonarnos. Gracias por tu presencia, Señor. Cantemos al Señor.
majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno Dios, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, por lo que hiciste en mí, Dios. Por lo que hiciste en mí.
santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido. Tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad al único y sabio Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Grandioso eres Dios, Rey eterno, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. A ti, Dios, Rey eterno y sabio Dios. Que el Señor nos bendiga. Leamos ahora la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Estaremos leyendo desde el versículo 24 y hasta el versículo 41. Se describe aquí el origen de la religión de los samaritanos. Es la historia de lo que sucedió en el territorio de la nación de Israel cuando fueron ellos enviados al destierro y otros pueblos vinieron a poblar ese territorio. Dice así la Sagrada Escritura. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 24 en adelante. Asiria puebla de nuevo a Samaria.
Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibbas y a Tartat, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelet y a Anamelet, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Y los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Pretendo mostrar desde esta porción de la Sagrada Escritura cuál es el camino hacia una falsa devoción. Es el recorrido espiritual que hicieron los samaritanos y el origen también de su religión. El personaje más conocido de entre ellos quizás sea la mujer samaritana que tuvo aquel encuentro con el Señor Jesucristo en el pozo. Es evidente que no solamente tuvo un origen, sino también un amplio desarrollo y que permaneció hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Aquí vemos en el capítulo 17 de Segunda de Reyes cuál fue el origen de ellos. Israel como nación había sido castigada por el Señor, había sido dispersada a vivir entre otras naciones y el territorio quedó entonces durante un tiempo despoblado. Entonces un rey pagano, como era la costumbre de ellos, ocupó el territorio y lo repobló con naciones provenientes de diferentes partes. Su recorrido espiritual fue el siguiente. Primero, un acercamiento mecánico. Después, un interés superficial en agradar al Dios de esa tierra para lograr un beneficio inmediato que era su seguridad física, mientras tanto mantenían su corazón lejos de Dios. Al mismo tiempo,
la imitación de las formas de la religión. Ellos procuraron hacerse un sacerdocio, tener toda esta parafernalia externa. Pero por muy elaborado que sea, nunca el esfuerzo humano va a poder llegar a satisfacer la necesidad de justicia que hay en el corazón de Dios. Nuestros esfuerzos pueden agradar al ojo, pueden agradar a los otros seres humanos, pueden darnos cierta satisfacción, pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Termina el relato hablando acerca de la permanencia en el tiempo de este culto. Dejó de ser novedad y llegó a ser un culto viejo. Llegó a tener historia, trayectoria, prestancia, entre comillas. Y como es evidente en el Nuevo Testamento, llegó hasta a rivalizar y competir con la religión de los judíos. Comencemos viendo el acercamiento mecánico. Debe ser la actitud de todo creyente maduro, no solamente en este tiempo donde tenemos quizás la oportunidad de no estar agobiados por los compromisos de siempre, sino un continuo dedicarse a reflexionar al respecto de cuál es su situación espiritual. Un cristiano maduro vive en un continuo autoexamen. No tiene que esperar circunstancias extraordinarias para ver el estado de su alma. Estemos o no viviendo una pandemia, nuestra actitud debería ser la misma. Esto es, humilde revisión. Es este también el consejo en el Nuevo Testamento, donde se nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Sé que para nosotros, que somos creyentes de un contexto gentil, no es tan fácil vincularnos emocionalmente con los samaritanos. Sin embargo, en muchos sentidos, el origen, el trasfondo de este pueblo se parece a la iglesia del Señor. La diferencia principal está en que ellos llegaron a ocupar el lugar que había tenido anteriormente Israel, pero no a causa de los designios soberanos de Dios, sino del proyecto político de un rey pagano. Y esto hace toda la diferencia. Quisiera comenzar desde ahora a extrapolar algunas lecciones prácticas para nosotros el día de hoy. Y la primera lección es que llegar a ser parte del pueblo del Señor no puede ser nunca un proyecto humano, tiene que ser un proyecto que comience en el corazón de Dios. Estas naciones que anteriormente se encontraban dispersas, ahora han sido acercadas al pueblo del Señor, pero no han sido injertadas del mismo modo que fuimos injertados nosotros. Que una cosa es estar geográficamente cerca y otra cosa es ser colocados espiritualmente. Lo que se ha visto a través de la historia es que después de cada catástrofe, un gran número de personas se acerca a Dios. Indudablemente, muchas son conversiones verdaderas, pero otras son acercamientos superficiales, impulsados por el miedo y no por un nuevo nacimiento, una convicción de pecado o una verdadera devoción. Los samaritanos tuvieron el privilegio de estar físicamente cerca, pero al mismo tiempo se mantuvieron siempre espiritualmente lejos. Es esperable que al vivir situaciones trágicas, trascendentales como las actuales, muchas personas abran verdaderamente su corazón a Dios. Pero también hay otros que se sienten tentados a acercarse solamente por el miedo, el temor, un acercamiento superficial. Se parece este segundo grupo al grupo de los samaritanos. Estos pueblos buscaron agradar al Dios de la tierra porque tenían miedo, pero su corazón siempre se mantuvo fiel a sus dioses de siempre. No hubo en ellos un cambio de dirección, no hubo en ellos un cambio en el estado de su corazón y mucho menos en la situación de su alma, sino solamente un interés superficial por conocer el nombre de Dios. Dice asimismo el versículo 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Hay dos cosas en este texto que llaman mi atención. Lo primero es que lo que acercó al Dios de la tierra, como le llamaban,
a estos pueblos fue un interés por su seguridad física. No había un deleite, no había un deseo de adoración, no había un deseo de rectificar y mucho menos de separarse de sus dioses antiguos. Había un deseo de seguridad, había un deseo de protección, había temor. Lo otro que llama la atención es la manera en cómo se referían al único y verdadero Dios. Le llamaban el Dios de la tierra, lo que confirma su politeísmo. En su perspectiva, este era un Dios más y había que hacer un procedimiento administrativo para poder agradarle y lograr vivir en el territorio con seguridad. Me parece que es la misma aproximación que muchas personas podrían estar teniendo hoy hacia Jehová, Dios de los ejércitos. No quieren conocer al único Dios verdadero, no quieren rechazar sus dioses antiguos, ellos quieren vivir en paz y seguridad. Y si lo que hay que hacer es un procedimiento religioso, administrativo, aunque sea durante un tiempo, se hace. Creo que ya comenzamos a ver que no estamos tan lejos de los samaritanos. A esto me he estado refiriendo cuando menciono un interés superficial. Pero aún dentro de nuestras filas podemos encontrar replicadas las mismas actitudes. Son aquellos creyentes que dicen, ya que somos una nación cristiana, entonces lo hacemos. Sería esperable que nuestra pasión, nuestro deleite en el único Dios verdadero vaya más allá de tener la Biblia en nuestro escudo. Vaya mucho más allá de pertenecer a una nación u otra que responda a determinada herencia cristiana. Se esperaría que podamos identificarnos con una relación personal con el único Dios verdadero. Aún otros dicen que debido a que nos hemos convertido, entonces lo hacemos. Piensan en su conversión como si fuera un asunto de ellos mismos y esperan cumplir una serie de normas y reglas que serían las esperables con aquellas personas que han hecho una profesión de su fe en Cristo. Sí, sabemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero no debería ser solamente para llenar los prerequisitos de un curso. Debería ser que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos está llevando a toda la verdad y que más allá de un deseo solamente externo, hay en nosotros una llama viva, un deseo interno, algo que nos compele, algo que nos lleva a hacer la voluntad de nuestro Padre. Otros dicen, esto es un valor, una tradición o una herencia familiar. Qué hermoso es ver a los padres instruir a los hijos en el camino del Señor. Sin embargo, mientras lo hacen, deberían poner en el Señor toda su confianza y no en su valor, su tradición familiar o en su proceso de instrucción. Por mucho que nosotros lo querramos y lo deseemos, solamente Cristo puede convertir el corazón de nuestros hijos. Y son muchos los que hoy se sienten parte del pueblo del Señor, no porque hayan tenido un encuentro personal con el Señor del pueblo, sino porque sienten que responden a lo que sería esperable dada su tradición o su formación familiar. Gloria al Señor por todos aquellos que hemos tenido el privilegio de que algunos de nuestros padres nos instruyeran en el camino. Pero si acaso vemos nuestra conversión solamente como la respuesta al esfuerzo de ellos, hemos perdido toda la perspectiva y no deberíamos tener ninguna seguridad en nuestra salvación. Sin embargo, hermoso es el hijo que dice, mi padre me ha instruido en el camino, pero Dios me ha encontrado también. Mi madre me ha contado la historia, pero yo he vivido la historia. Gloria al Señor por aquellos que no solamente sienten que responden a un valor, una tradición, una herencia, sino que pueden testificar que tuvieron un encuentro personal con el único Dios verdadero. Algunos otros se acercan porque el cristianismo es la religión mayoritaria y muchos más lo hacen. Porque dicen que quieren los beneficios prácticos que están ligados al cristianismo. Yo creo que todo creyente verdadero ha tenido algún amigo, compañero de trabajo que en determinado momento ha elogiado su fe. Ya sea por nuestro valor hacia la familia, ya sea por la integridad de un cristiano, ya sea por nuestras diferentes normas, según la perspectiva de los hombres, que hacen que seamos admirados por ellos. Sin embargo, buscar este paquete externo de la virtud no debería ser la primera aproximación. Amamos a Dios primero y después Él hace en nosotros todas estas cosas. Pero si no amamos a Dios primero, porque repliquemos las cosas, no llegaremos a componer el pueblo, sino que estaremos en la misma situación que los samaritanos.
Me moveré en un momento, pero no quiero dejar de mencionar a aquellos que se acercan a la vida cristiana por el prestigio social que esto representa. Son muchos los hombres que después de un momento duro de su vida aceptan a Cristo en una forma de reivindicación, en una forma de comenzar de nuevo, de tener un nuevo comienzo. Sin embargo, tengo también aquí que clarificar. Ningún esfuerzo de proximidad humana puede producir la verdadera devoción. Ningún esfuerzo de ningún ser humano puede traerle a Dios. Nosotros no venimos al Señor por nuestros propios medios. Hemos sido encontrados por Él y hay algo más allá que una transacción que lo confirma. Podemos decir aquí lo mismo que el Señor le dijo a un maestro de la ley. Está en Juan capítulo 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es absolutamente necesario, más que cualquier asunto externo, tener un nuevo nacimiento. Lo que hace una verdadera diferencia en nuestra devoción no es tener más proximidad con el pueblo de Dios, no es tener mejores maestros, no es leer mejores o más libros o tener programas de estudio, sino tener un nuevo nacimiento. El rey de Asiria entendió que el problema que había en el corazón de los hombres se podía resolver y estaba al alcance de su mano. Dijo él: el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Lo que sabemos a la luz de la Escritura es que el problema principal en el corazón del hombre no se resuelve con un proceso de instrucción, que se requiere mucho más que academia para llegar a tener paz con Dios. Sin embargo, todavía en el día de hoy hay personas que entienden que con más estudio bíblico se puede mejorar la condición del alma. Que si predicáramos más y más doctrina, podríamos cambiar el corazón de la gente. Sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz, pero no porque nosotros la administremos, sino porque el Espíritu Santo trabaja juntamente para aplicarla en el corazón. Y que si acaso ponemos más esfuerzo humano, cada vez estaremos más lejos de alcanzar objetivos espirituales. Es correcto preguntarse: ¿a qué pudo haberse dedicado este sacerdote cuando tuvo este proyecto nacional de lograr que toda una serie de naciones paganas llegaran a conocer al único y verdadero Dios? Es probable que entre sus opciones pudiesen estar la siguiente: dedicarse a explicarle la ley de Moisés, un asunto muy útil, pero al mismo tiempo inútil si el Señor no estuviera detrás de la ley vivificándola. Podemos nosotros mostrar todo el Pentateuco, podemos dar clases intensivas, pero por nuestro propio esfuerzo de instrucción, el corazón de los pueblos no podrá ser convertido. Otra cosa que pudo él haber hecho es dedicarse a enseñar moralismo, a mejorar la condición del pueblo por su propio esfuerzo. Tristemente, abunda entre los púlpitos cristianos sermones donde se enfatiza el esfuerzo humano por encima del poder del Señor. Yo creo que si nosotros entendemos que el cambio está al alcance nuestro, hemos perdido toda la perspectiva, que con enseñar moralidad no es suficiente. Y lo mismo podríamos decir del ritualismo, de las doctrinas y los dogmas de la historia de Israel o todas sus tradiciones. Lo hubiera enseñado un mes cada una de las cosas o dedicar a cada materia un año y la condición del pueblo iba a ser cada vez peor. Asimismo, lo testifica el mismo texto, dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley. Que las personas conozcan intelectualmente la ley del Señor no es suficiente. Aquí hay una advertencia también para nuestra iglesia local, el cristianismo de nuestros días. A veces amamos tanto la palabra que entendemos que la palabra funciona
sin la ayuda del Señor. No solamente deberíamos predicar el texto, deberíamos orar por el Señor para que Él tenga misericordia de las gentes. No solamente deberíamos predicar y esperar que la gente tenga la suficiente entereza de carácter para cumplir el mandamiento, sino que deberíamos orar para que el Señor ponga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En todo esto pudo haber el sacerdote ocupado su tiempo, pero lo que demuestra el final de la historia es que fue un tiempo perdido y que sus grandes esfuerzos nunca lograron mejorar la condición espiritual de los samaritanos. Desde el versículo 29 y hasta el versículo 31 se demuestra el fracaso del proyecto. Dice así: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Net-As y a Tartat, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelet y a Anamelet, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo, sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Esta bifurcación en el corazón puede también caracterizar el cristianismo de nuestros días. El estado de mucho de nuestro cristianismo puede ser evaluado como una piadosa mundanalidad. Se practican determinados rituales externos mientras admite que en lo privado el corazón divague por otros altares. En nuestros días la idolatría no se trata de poner un palo, de poner una imagen. Idolatría es cualquier cosa que reemplaza el lugar de Dios en nuestros corazones. Idolatría es cualquier cosa que satisface más que Dios nuestras vidas. Idolatría es cualquier asunto en el cual nosotros pongamos nuestra profunda esperanza. Cualquier asunto que en estos días esté llamando tu atención más que Dios, estás haciendo lo mismo que hacían los diferentes pueblos que habitaron el territorio de Israel. Es idolatría también. Y lo más lamentable es que el texto también podría describirnos. Tememos a Jehová por un lado, mientras mantenemos a nuestros dioses por otras partes. Hablemos un poco de la imitación de las formas. Estas personas, al igual que el ser humano en general, no se conformaron solamente con tener un sacerdote que viniera y le enseñara algunas cosas. Ellos llegaron a desarrollar su propio sistema religioso. Adentro del ser humano hay un deseo de religiosidad, un deseo de estructura, de algo que sea más grande que él mismo. Dice el texto en el versículo 32 que temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Hicieron su propio sistema religioso. Esto guarda cierta relación con la religiosidad de nuestros días. Son las personas que aman participar en cultos, en algunos momentos muy bien cronometrados, mientras mantienen toda su existencia adorando en otras partes. Son aquellos que les gustan los lugares de reunión, el vocabulario religioso, las explicaciones doctrinales, las tradiciones, tener una identidad cristiana, mientras al mismo tiempo comparten su corazón con otras identidades, con otros cultos, con otras representaciones. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Llegaron a tener el endoso del tiempo. Creo que es oportuno el tiempo para hacer un llamado a la iglesia, a que revisemos todo cuál es el estado de nuestro corazón, para que elijamos hoy servir al único y verdadero Dios. Creo oportuno también retrotraernos en el tiempo y llegar a aquel momento cuando Josué hizo el llamamiento a la nación de Israel. Les dijo él: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres,
al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mientras hago este llamado al pueblo del Señor, del mismo modo estimulo a cualquier persona que en medio de esta circunstancia difícil esté por poner en el Señor su confianza. Quiere el Señor, y no solamente tú, que no sea una confianza de una temporada, que no sea un asunto de 40 días, que no sea solamente un susto temporal, sino que sea una fe firme, una convicción verdadera, un asunto que permanezca. Sabemos que ni tú ni yo podemos hacerlo, pero el Espíritu Santo convence al hombre de justicia, convence al hombre de pecado y convence al hombre de juicio. Que pongas en el Señor tu confianza, no solamente para una temporada, sino desde aquí y hasta la eternidad. Terminaré orando por todos ustedes. Estoy convencido de que mis palabras no pueden hacer la diferencia, pero que Dios es poderoso y que Él es también bueno, que Él puede poner luz en nuestros corazones, sacar de allí las cosas que sobren e integrar las cosas que hagan falta. Ahí donde están, tanto si usted es un creyente como si está considerando hoy a Jesucristo, le invito a que cierre sus ojos y me permita a la distancia orar por usted. Te pido aquí hoy, Señor, por aquellos que están escuchando en este momento. Permite, Padre, que todo creyente verdadero se sienta en este momento confrontado a revisar el estado de su alma. Permite, Señor, que utilicemos estos días y los que han de venir para reflexionar en hacia dónde va la verdadera intención de nuestro corazón. Quita tú, Señor, cualquier cosa que sobre en medio de tu pueblo y pon tú en tu misericordia las cosas que hagan falta. Oro, Señor, por cualquier persona que esté en este momento considerando tus caminos. Permite, Padre, que pongan la mano en el arado y que no vuelvan atrás. Permite, Señor, que sea más que una transacción mecánica. Permite que sea algo más que repetir una oración. Permite, Señor, que sea de verdad un nuevo nacimiento. Que sea, Señor, esta vida que viene desde arriba. Que sea, Padre, este convencimiento de pecado que no produce la moralidad, sino que solamente lo hace el Espíritu Santo. Como dice tu palabra, Señor, tú conoces los que son tuyos. Que el que a ti viene, que todo lo que el Padre te ha dado vendrá a ti. Y que los que a ti vienen, Señor, tú no lo echas fuera. Ayúdanos a todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. What did Adam's sin do to you? It made me guilty and sinful. What did Adam's sin do to you? It made me guilty and sinful. Therefore, just as sin entered the world,